Ok, he comenzado a grabar. Buenas noches a todos, gracias por asistir. Sé que durante la noche se seguirán sumando más estudiantes, pero como les dije, la presentación es bastante larga, más quiero discutir en breve la tarea, así que pues vamos a comenzar. Yo les envié inicialmente esto que están viendo en pantalla. ¿Pueden ver en pantalla lo que estoy compartiendo? Sí. Ok. Esta es la tarea, ¿verdad? Aquí les detallo las instrucciones. Les ofrezco en la tarea también unos enlaces de fuentes fiables en las que ustedes pueden hacer búsquedas para su tarea, ¿ok? En esta ocasión no les voy a enviar plantillas, voy a dejar pues que ustedes como, pues cada uno lo haga y lo organice a su forma, pero hay un orden. Y hoy, permítame, que yo creo que hay un estudiante en el lobby. No sé por qué algunos estudiantes me lo dejan en el lobby. En fin. Ok. Hoy preparé la rúbrica, es esta que está aquí. Tan pronto culminemos la reunión, la voy a estar enviando. Hay estudiantes que se han adelantado y me han enviado la tarea. Si notan que no están cumpliendo con la rúbrica, no hay problema. La hacen y me la envían nuevamente. Es importante recalcarles nuevamente que esta tarea cuesta el 30% de la nota final. ¿Ok? Así que deben hacerla deben hacer esta tarea lo más específica posible. Nuevamente, esta rúbrica se las voy a estar enviando una vez culminemos la reunión. La tarea viene siendo un proyecto, va a llevar portada, debe llevar tabla de contenido, la introducción, deben de escribir el examen físico por sistema, que es lo que se va a estar discutiendo esta noche. El examen físico de cabeza, ojo, oído, nariz, boca, faringe, cuello, etcétera, se va a estar discutiendo. La conclusión, en la cual ustedes pues en algunas 5 oraciones me describan lo que ha podido aprender, etcétera. La referencia bien importante en APA. Organización y nitidez, por eso le voy a estar dando punto y no voy a estar dando plantilla. El uso correcto de la ortografía y gramática, eso siempre se va a contar. Y la entrega de la fecha asignada, ¿verdad? Y ustedes saben que si se tardan un día o 2 o 3 más en hacerlo, pues no estoy penalizando ni estoy quitando puntos por eso. Pero lo más importante aquí, jóvenes, es que no voy a aceptar entrega luego del 19 de junio. Como les he escrito en el email, es mucho para corregir. Tengo varios estudiantes que deben alguna que otra tarea. Les estoy dando hasta esa fecha límite, así que ese día no quiero que me lleguen, que entren demasiadas tareas y no me dé el tiempo para corregir. Esa semana es la semana de cuadre y nota y cierre final. Adicional, yo estoy asistiendo a la universidad porque yo tengo grupos de práctica. Así que a lo que voy con todo esto, ¿verdad? Según yo me solidarizo con sus situaciones particulares, pues necesito también que se solidaricen conmigo. Es mucho trabajo y yo pues quiero ser lo más específica corrigiendo, porque bajo esta modalidad lo menos que ustedes se merecen, lo más que ustedes se merecen, perdón, es que yo corrija sus trabajos en detalle para poderles decir en qué fallaron. ¿Ok? Así que son muchas horas. De hecho, llevo desde las 8 de la mañana, no me he despegado de la computadora solamente para comer, para ir corrigiendo las tareas y cuadrando, ¿verdad? Adelantando los cuadres de muchos. Yo estoy preparando una tabla en la cual les detallo todas sus notas y esa tabla pues posiblemente ya la van a estar recibiendo de los dos cursos que tengo a muchos de ustedes en ambos cursos en investigación y estimado la próxima semana. Ahí ustedes van a ver más o menos cómo ustedes van en su nota en general. Van a poder ver si hay alguna tarea que yo no he recibido para que la hagan y me la envíen, pues porque tenemos hasta ese viernes 19, ¿ok? Así que si no hay dudas ni preguntas, para comenzar entonces la presentación, dudas, No, preguntas, ¿no? por lo Ok, menos no. perfecto. Si hay alguna, pues me dejan saber. Ok. Esta presentación ya ustedes la han ido recibiendo. En esta presentación les voy a mostrar el examen físico cefalocaudal. Esto nuevamente
Se hace en el laboratorio de destreza, pero como saben, ante la situación no nos vamos a reunir. Así que voy a tratar de ser lo más específica posible para que pues, ustedes adopten, ¿verdad?, ese conocimiento. Los objetivos de esta presentación es explicar paso a paso cómo es que el profesional de la enfermería debe realizar un examen físico cefalocaudal, entiéndase desde la cabeza hasta los pies y por sistema. Se va a describir en detalle cómo se debe realizar este examen. Para comenzar, es importante dejarles saber con qué propósito se hace el examen físico. Pues mire, el examen físico se hace para obtener los datos basales sobre las habilidades funcionales del paciente, entiéndase signos vitales y estatus en general de ese sistema. ¿Okay? Se hace también para completar, confirmar o refutar los datos obtenidos en el historial de enfermería. Cuando el paciente llega a nosotros aquejándose de un dolor en particular, por ejemplo en el área abdominal, pues nosotros debemos realizar ese examen físico en esa área específica en el cual el paciente está refiriendo ese dolor para confirmar lo que el paciente nos está diciendo, ¿verdad? También podemos con eso recopilar más datos y ser más específico a la hora de compartir esos datos con el doctor, incluso también con otros profesionales de la salud. También nos sirve para obtener datos que ayudarán al profesional de enfermería a establecer diagnósticos dentro de nuestra profesión y planificar los cuidados adecuados al paciente, ¿verdad? Cuando vamos a realizar nuestro diagnóstico de enfermería, si es un plan de cuidado de dolor, en el diagnóstico pues saben que nosotros colocamos por qué es ese dolor y la sintomatología de ese dolor, ¿verdad? Así que ese examen físico que hagamos nos va a ayudar a establecer ese plan de cuidado y ese diagnóstico de enfermería para llevar a cabo un tratamiento más efectivo al paciente y también unos cuidados. Y evaluar los resultados fisiológicos en el cuidado de la salud, que eso es ya más de lo que les he estado explicando. Comenzamos desde la cabeza hasta los pies y específicamente el área de la cabeza y la cara, ¿verdad? En el área de la cabeza y la cara realizamos inspección y palpación del cuero cabelludo, palpamos los huesos de la cara, percutimos los huesos de la cara y realizamos la transiluminación que ya van a ver. Estimamos la sensación superficial de la frente, que es parte del nervio craneal 5, y evaluamos la cara en general, que es parte de lo que es el nervio craneal 7. ¿Okay? Vamos a verlo en detalle. Para realizar la inspección y palpación del cuero cabelludo, debemos, con la falange de los dedos, entiéndase la punta de los dedos, ir palpando de manera circular desde la frente hacia atrás de la cabeza, así como vemos en la imagen. Nosotros, mientras vamos palpando, vamos también observando que haya simetría o asimetría en la cabeza, presencia de cicatriz, lesiones, abrasiones, escaras, nódulos o quiste, que eso diría yo que es lo más importante cuando estamos realizando este tipo de proceso. Y como les dije, se palpa de adelante hacia atrás con movimientos suaves de rotación con las manos. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Continuamos. Luego palpamos los huesos de la cara, así como vemos en la imagen, nuevamente con la punta de los dedos. Y a la misma vez vamos observando presencia de traumatismos, depresiones o hundimientos. ¿Cómo está la sensibilidad del paciente? Si el paciente de momento se queja o hace algún movimiento cuando estamos tocando, signo de que hay una molestia. Observamos también si hay fracturas o si hay algún tipo de ablandamiento en los huesos. ¿Okay? Luego procedemos a percutir en la cara, en el área de donde están los pómulos, principalmente donde se lleva a cabo la percusión, y en el área de la frente. Lo hacemos
como está descrito en esta primera imagen, colocamos el dedo del medio y con la otra mano damos toque. Esto principalmente se pudiera hacer o podríamos ver al doctor haciéndolo cuando paciente se queja de sinusitis o de alguna rinitis, que hay un tipo de inflamación. Igualmente con la transiluminación, con el pen light, que es como estaban viendo en la imagen, vamos iluminando lo que es el área de la frente y también los pómulos de la cara. ¿Ok? Esto es para observar si hay algún tipo de secreción o acumulación de líquido, signos de la sinusitis, rinitis o algún tipo de alergia, principalmente la sinusitis. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Ok, continuamos. No. Anyway, ustedes tienen haciendo paréntesis, ustedes tienen una opción en el Teams, que es como es una manita. Si tienen dudas, ustedes oprimen esa manita y yo veo, para entonces darle oportunidad para hacer la pregunta. Si no, pues si no, la forma antigua, pues quiten el mute y me dejan saber. La sensación superficial de la frente es para estimar lo que es el nervio craneal 5 y utilizando un algodón o una brochita pequeña, lo pasamos suavemente por el área frontal, maxilar y mandibular según las imágenes que estamos observando, mientras le preguntamos al paciente si siente esos toques, ¿verdad? Vamos pasando el algodón por la frente y le pregunta al paciente, ¿lo siente? ¿Lo siente? Y el paciente pues se supone que nos diga si sí o si no. Le podemos solicitar al paciente en efecto que cierre los ojos. Yo preferiría la manera de que el paciente cierre los ojos, porque siempre está aquel de que él puede decir que sí lo siente y la realidad es que no lo sienta, pero hay pacientes que por miedo no aceptan sus condiciones. Es como por decirle, cuando un paciente es diagnosticado de X enfermedad, por ejemplo el cáncer, y se resiste o se rehúsa a un tratamiento, ya sea porque no quiere pasar por el proceso o porque no acepta esa enfermedad, ¿verdad? Y así puede pasar incluso en este tipo de procedimientos. Y evaluamos la cara, el nervio craneal 7, que es el facial, solicitándole al paciente que sonría o frunza la frente, exactamente como notan en las imágenes. ¿Okay? Le solicitamos al paciente que levante los ojos, que lo frunza o que sonría y observamos, ¿verdad?, asimetría principalmente. ¿Okay? Que un ojito no esté más abajo que el otro, o que un área de la cara o de la boca esté más abajo que la otra. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Continuamos entonces con los ojos. En los ojos realizamos el examen externo del ojo, que es observando. Estimamos la agudeza visual, que es parte del par craneal 2. Estimamos el reflejo corneal, que es parte del nervio craneal 5. Le solicitamos que haga ciertos movimientos extraoculares para estimar los nervios craneales 3, 4 y 6. Realizamos la respuesta a la luz y acomodación, que lo van a ver ahora en detalle, y también realizamos lo que es la prueba de la visión periferal o confrontación. Para realizar el examen externo del ojo, solamente observamos, y también podemos utilizar un oftalmoscopio, que es el instrumento que está utilizando la dama en la imagen. Esto es un instrumento más específico de los oftalmólogos, pero nada quita que nos topemos con el momento de utilizarlo, dependiendo, ¿verdad?, el área donde nos toque trabajar. Principalmente nosotros observamos secreciones, traumas, sangrados, y como vimos en el examen, el oftalmoscopio nos ayuda a observar la estructura interna del ojo, nos ayuda a observar si hay alguna inflamación interna, algún sangrado interno. Así que este instrumento es bastante sencillo y según muestra la imagen, es de esa misma forma. Usted se pega el instrumento en su ojo como profesional de la salud y va observando
entonces a una cierta distancia, que no ha de ser mucha, es algunos 5 o 10 centímetros, la estructura interna del ojo del paciente. ¿Okay? Es como un tipo de lupa, por así decirlo. También pudieron ver en el examen que de la manera en que se estima la agudeza visual es utilizando el cartel de Snellen, ¿okay? Que es el que está aquí en la imagen. El paciente se para a unos 20 pies del mismo, o nosotros alejamos el cartel, porque si es un paciente que no ambula, pues alejamos el cartel a algunos 20 pies del paciente y vamos entonces señalando qué letra ve, qué letra es esta, y que el paciente supone que le vaya diciendo. Y importante, el paciente debe taparse un ojo, ¿ok? Eso se debe estimar con los 2 ojos. Y así sucesivamente hasta principalmente llegar a esta línea. Si el paciente llega a observar más o menos en esta línea, pues pudiéramos, perdón, esta que está aquí, la que está antes del rojo, pudiéramos decir que el paciente es 20-20. Es decir, que el paciente ve bien sin sus espejuelos. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? No, al momento no. Ok, continuamos. Estimamos el reflejo corneal, es decir, el nervio craneal 5, así como ven en la imagen, utilizando un algodón. En este caso, si está en un área hospitalaria, utilizamos una gasa, la esquinita de la gasa, solicitando al paciente que nos mire directamente a los ojos. Pasamos esa gasita por la esquinita del ojo y lo que vamos a observar es si el paciente lo cierra, si reacciona inmediatamente a ese toque. No debe ser algo que no sea un algodón, ¿verdad? Porque esa área del ojo es bien delicada. Nada puntiagudo, nada de eso. Debe ser un algodoncito. Tampoco recomiendo brochas ni ningún otro instrumento, porque podemos incluso ocasionarles una infección al paciente. Así que lo ideal es una gasita, incluso que sea una gasita que esté sellada. Son esta casita, no sé si han tenido la oportunidad, yo creo que ya muchos de ustedes han ido al área de práctica. Vienen unas gasas sueltecitas y vienen otras que están dentro de vienen cubiertas, perdón. Así que yo recomiendo esas. ¿Por qué? Porque son, diríamos, estériles. ¿Ok? Y vamos a observar esa reacción. Si el paciente no tiene esa reacción, podemos aseverar, ¿verdad? O discutir con el médico que pueda posiblemente ser un problema en el nervio craneal 5, que por esa razón el paciente no está cerrando el ojo, no está reaccionando a ese toque. ¿Okay? Los movimientos extraoculares, que es para estimar el nervio el par craneal 3, 4 y 5, que es los que nos permiten subir la vista, bajar la vista y llevar la vista hacia los lados. Así como ven en la imagen, usted le solicita al paciente que mire su dedo y va a subir, va a bajar y luego va a ir hacia los lados, como si estuviera haciéndolo en forma de una cruz. Y va a observar si el paciente sigue el dedo y si sus ojos se mantienen simétricos observando esos movimientos. Porque puede pasar que el paciente, mientras sube un ojo, el otro ojo se quede fijo y no suba. ¿Ok? Y entonces ahí tendríamos que discutir con el médico que no sea una atrofia, un tipo de atrofia en uno de los nervios de ese par. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Sí. ¿Sí? Es bastante retante explicar esto sin estar ustedes observándome. Por eso me ayudó mucho de las imágenes. Así que si tienen dudas, ustedes rápido me preguntan. Para observar la respuesta a la luz y acomodación es una forma de decir la dilatación de la pupila. ¿Ok? Utilizando el pen light, podemos hacerlo como está en la imagen o simplemente en la esquinita colocamos el pen light de lado. Lógicamente lo prendemos y observamos si esa pupila se dilata. Hay veces que esa pupila no se puede dilatar o no se va a dilatar.
Eso tiende a ocurrir en un área de trauma en donde el paciente, valga la redundancia, tiene traumas severos en la cabeza y el médico o la enfermera o enfermero observa la dilatación de esa pupila para ver si hay respuesta craneal. Ahí es que posiblemente el médico, de no ver esa respuesta en la pupila, declara la famosa muerte cerebral. ¿Okay? ¿Entendieron eso? Sí, yo Sí. lo que estaba era como que hoy en día, ¿verdad? Yo creo que hasta ninguna oficina médica le realizan a un paciente todas estas cosas. No, y eso es un grave error. Yo les puedo decir que mi doctor primario, el doctor Valentín acá en Bayamón, él lo hace. Él hace el examen físico por sistema, no, obviamente cuando yo le debo saber dónde tengo mi molestia, él me hace el examen físico de ese sistema. Y de verdad que es bien raro ver hoy en día esto, pero se supone, ¿verdad?, que se haga. Muchos pacientes incluso uno les pregunta, sobre todo cuando son ancianos, o es más, todo tipo de pacientes, ya no nos podemos dirigir a una edad específica. De hecho, creo que nos ha pasado, si han visitado el hospital, que uno va y uno dice, Dios mío, pero ni me tocaron. Él no me revisó, él no me chequeó, él nada, él solamente me preguntó, yo le dije que tenía dolor de barriga y simplemente me dieron unas pastillas o me pusieron una inyección. A veces no te dicen de qué es la inyección. Increíblemente, a mí me ha pasado cuando en la escuela de enfermería recalcamos tanto la educación al paciente y el dejarle saber al paciente cada paso que ustedes van a llevar a cabo con ellos. Y hay pacientes que están y dicen, yo no sé ni lo que él me puso, un medicamento ahí, no me explicó y ni me tocó. Yo no sé ni para qué yo vine. Y entonces triste, porque la realidad es que cuando vamos a buscar ayuda médica, lo más que quisiéramos, no sé ustedes, por lo menos yo, lo más que quisiera es que fuese lo más específico posible. Yo quiero saber todos los detalles, hasta incluso la leve sospecha que tiene el doctor de lo que yo me estoy aquejando, porque me interesa mi salud. Así que, sí, en efecto, esto bien atípico que se haga en un área hospitalaria, pero esa es la meta de este tipo de cursos, que cuando ustedes vayan al área hospitalaria, si es que ya no están ahí, ustedes hagan la diferencia y traten entonces de ir un poco más allá, porque para eso ustedes están adoptando estos conocimientos. Así que, ¿dudas, preguntas hasta ahora? No. La confrontación o visión periferal es exactamente lo que está haciendo la dama con el caballero, es ir realizando unos movimientos como los que ven en la imagen y que el paciente se nos quede fijamente mirando a nuestros ojos y nosotros preguntarle si él puede observar esos movimientos que estamos haciendo nosotros como examinador. Ahí se está observando si el paciente tiene esa visión periferal. Hay condiciones en las que el ojo se va literalmente cerrando. Esa visión se va cerrando y los pacientes no ven hacia el lado. No tienen problemas de la periferia. Y eso les trae complicaciones a su vida cotidiana porque incluso pueden ser pacientes que no puedan conducir, deban estar acompañados cuando ambulan solos o caminan solos, porque como no tienen esa visión periferal tienden a o caerse o golpearse. ¿Entendieron eso, verdad? Sí. Ok. Continuamos entonces con los oídos. Inspeccionamos el oído externo, palpamos las aurículas, evaluamos la audición con la prueba de Weber y Rhine, que lo vimos en la discusión del examen. Esto es para estimar el nervio craneal o el par craneal 8, y examinamos el canal auditivo y membrana timpánica haciendo uso del otoscopio que vamos a observar ahora. Inspeccionar el oído no es otra cosa que observar si hay presencia principalmente de secreciones. ¿Okay? También podemos tocar
que es lo próximo. Palpamos las aurículas. Podemos ir a hacer este movimiento que ven en la imagen, que es alar un poquito la oreja hacia arriba. Si el paciente se queja, es porque posiblemente hay una otitis o una inflamación del oído. Así que eso es importante porque si hay dolor, hay que tratarlo. También observamos o sentimos si hay presencia de masas o nódulos. ¿Okay? La prueba de Weber y Rhine, Weber es la primera que están viendo en la imagen y básicamente es golpeando el diapasón va a emitir unas vibraciones y se la vamos a colocar en la frente del paciente, ya sea en esta área o en esta área hacia arriba, en la cabeza. Y le vamos a preguntar al paciente si él puede sentir esas vibraciones en ambos oídos. ¿Okay? Y la prueba de Rhine o Rhine es como está en la imagen que estoy señalando, en la que golpeamos el diapasón y en una distancia como de 5 centímetros le preguntamos al paciente que nos deje saber si él siente las vibraciones en ese oído que estamos colocando el diapasón. ¿Okay? Este instrumento se llama diapasón. Queda por indagar, ¿verdad? O lo que queremos indagar es que ese par craneal 8, los dos, estén funcionando correctamente. Si el paciente siente en un lado y en otro no, es posiblemente una atrofia en uno de los nervios de ese par craneal, ya sea el izquierdo o el derecho. ¿Entendieron eso? Sí. Sí. Okay. Básicamente no se los aclaré desde el principio, pero estas pruebas es bastante común verlas en un área especializada en audición. Lo hace el médico, puede solicitárselo usted como profesional de la salud si está trabajando con el que lo haga. Y básicamente se hace porque el paciente va al área de salud alegando que tiene un problema de audición. Estas pruebas son bastante comunes en esas áreas que se especializan en la audición. El canal auditivo o la membrana timpánica se examina con este instrumento que es el otoscopio. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto. Básicamente, alando la oreja por esta esquinita, alzamos un poco si el paciente no se está quejando de dolor, ¿verdad? Eso es bien importante. Si se está quejando de dolor, pues no lo hacemos. Y observamos la estructura interna del oído, principalmente el tímpano. Observamos que ese tímpano no está inflamado, que ese tímpano no está enrojecido, que era parte de las preguntas del examen parcial 2, que ese es el tímpano básicamente es de un color perlado. Observamos que no hayan secreciones, ¿ok? Y importante, que esa membrana timpánica esté abultadita, pero no es abultada demasiado. Hay personas que tienen pérdida del tímpano y el tímpano es el que se encarga de atrapar el sonido que nosotros vamos recibiendo constantemente y dispersarlo de una manera, por decirlo así, cronológica, sistemática. Si el tímpano se desgasta o por una infección se inflama, entonces comenzamos a confrontar problemas de la audición. ¿Okay? ¿Entendieron eso? Sí. ¿Okay? En los niños es bastante común las infecciones en el oído. La nariz. Inspeccionamos la estructura interna de la nariz, también la externa. Evaluamos la patenticidad nasal. Examinamos estructuras internas de la nariz, esto repitiendo, ¿no? Y evaluamos el sentido del olfato, que es el nervio craneal 1. ¿Okay? La estructura externa o interna de la nariz, ambas, principalmente la interna, se observa la forma simétrica o asimétrica y si hay presencia de secreciones. También podemos ayudarnos para observarla por dentro o internamente. Nos podemos ayudar de un pen light. Alzamos un poquito la nariz del paciente, siempre haciendo uso correcto de los guantes.
y observamos. ¿Okay? Evaluamos la patenticidad nasal cubriendo un orificio de la nariz y solicitando al paciente que sople un poco, no mucho, un poco. Y observamos, ¿verdad?, que haya patenticidad de ese orificio que estamos evaluando. Como ya les había mencionado, utilizamos el pen light para observar las estructuras internas de la nariz. Básicamente observamos secreciones, lesiones o traumas que puedan estar presentes. Y la evaluación del olfato se realiza utilizando un olor común. En un área hospitalaria lo más común que pudiéramos encontrar es el alcohol. Colocándolo a 5 centímetros, según cómo está en la imagen, no necesariamente tenemos que tapar la nariz, eso está en la imagen, pero no necesariamente tenemos que tapar la nariz. Simplemente le solicitamos al paciente que cierre los ojos a una distancia, esa no es la distancia correcta, a una distancia de 5 centímetros, que es como por aquí. Le damos a oler al paciente y le preguntamos, ¿verdad?, ¿Qué está oliendo? Pues ahí se supone que él distinga alcohol. Si le estamos dando a oler café o limón o vinagre, que eso pues bien atípicamente está disponible en un área hospitalaria, él tiene que distinguir bien ese olor. Si no distinga bien ese olor, pues puede haber una atrofia del nervio craneal 1. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? No. Ok, continuamos. La boca y la faringe. Inspeccionamos la mucosa, dientes, encías y úvula. Inspeccionamos los movimientos de la lengua, que es el nervio craneal 12. Y evaluamos el reflejo arquear. Lo vamos a ver ahora. Observando al paciente, le solicitamos que saque la lengua y le dé movimientos hacia los lados, y ahí estimamos ese nervio craneal 12. Puede que el paciente pueda mover la lengua hacia un lado y hacia el otro no. Esto es típico a veces de un derrame cerebral. Que ustedes saben, pues, que en los derrames cerebrales a veces hay una parte del cuerpo que básicamente se queda inmóvil. ¿Okay? También observamos que no haya lesiones, secreciones, incluso algún tipo de mal aliento en el paciente, porque estamos observando el área de la boca. El reflejo arqueal, utilizando un sujetador de lengua, que ustedes han visto en algún momento tienen que haber visto esa paletita que antes, yo no sé si se lo llegaron a hacer ustedes, pero a mí sí, me sujetaban la lengua y se observa, no está ahí, pero se observa si hay alguna inflamación de las amígdalas, infección de las amígdalas, se pueden observar, porque en esta área se observa cuando las amígdalas están inflamadas. Y se le solicita al paciente que diga la palabra A. Cuando el paciente dice A, la úvula se supone que se retraiga hacia arriba. ¿Okay? Si la úvula no se retrae, hay algún problema en ese par craneal 9, que es el que se conoce como el glosofaringeo. ¿Okay? Puede haber algún tipo de atrofia en ese par craneal. Vamos para entonces el área del cuello. En el cuello inspeccionamos la tiroides, el área de la tiroides, inspeccionamos esa alineación traqueal, eso lo podemos hacer a la misma vez. Palpamos el pulso carótido y los nódulos del cuello, bien importante eso de los nódulos del cuello. Estimamos el movimiento y la fuerza, que es parte del nervio craneal 11. Como les mencionaba, el inspeccionar la tiroides y la tráquea se hace al unísono. Importante no hacer esto, tienen que hacerlo con guantes, siempre hagan uso de guantes. Palpamos suavemente el área del cuello donde se encuentra la tiroides por si tiene o sentimos presencia de masas o nódulos, e inspeccionamos esa simetría de la tráquea, es decir, que pase por el mismo centro del cuello, ¿verdad? Si esa tráquea no está lineal, pues ahí posiblemente hubo un trauma y eso pues se debe tratar. Lo de los nódulos del cuello en el área de la tiroides es importante, que nosotros como enfermeros siempre lo voy a repetir y a recalcar. De nosotros sentir algo, vamos directamente y lo consultamos con el médico. No le decimos nada al paciente de que yo siento algo ahí, usted tiene unas bolitas, eso está raro, sabe Dios lo que hay ahí.
nada de eso, ningún tipo de comentario. Nosotros como enfermeros BCN o ADN no estamos autorizados a decir ningún tipo de sospecha que tengamos al paciente. Eso es trabajo del doctor. ¿Ok? Sí se lo podemos consultar al doctor. Doctor, estoy observando en el cuello del paciente como unos nodulitos, lo toqué y se sienten. ¿Qué podemos hacer? Y ahí pues entonces el médico le va a decir. Palpamos el pulso carótido, que ustedes saben que es el que se encuentra en el área del cuello, y los nódulos del cuello también. Es con la punta de los dedos o la falange de los dedos, vamos a ir palpando esa área del cuello. Y el movimiento y fuerza del cuello, que es parte del nervio craneal 11, colocando una mano en la cara, nuestra mano en la cara del paciente, le solicitamos que gire la cara hacia donde estamos provocando un poco de resistencia. Vamos a provocar un poco de resistencia a hinchar. Básicamente vamos a observar si el paciente pues tiene fuerza. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, al momento no. Ok, continuamos. Ahora vamos para las extremidades superiores. Vamos a examinar las manos y las características de las uñas. Vamos a palpar el pulso braquial y radial. Vamos a estimar la fuerza motora y coordinación de antebrazos, brazos y hombros. Y vamos a estimar la sensación de esas extremidades superiores, entiéndase las manos, los brazos, ¿okay? Y hombros. Examinamos las manos observando, ¿verdad?, presencia de algún tipo de cianosis, que ustedes deben saber, ¿verdad?, si ya han pasado por la práctica, que la cianosis puede ser signo de algún problema respiratorio, incluso también del corazón. Se observan manos y brazos por si hay presencia de lesiones o traumas. Esto sí se va a hacer siempre en el hospital. Siempre hay que examinar a nuestro paciente, siempre hay que observarlo. Sobre todo también si son menores de edad. ¿Okay? El observar los brazos y observar particularmente la espalda, que todavía no estamos ahí, pero lo adelanto, y los pies es bien importante. Muchos moratones, levanta bandera, algún tipo de violencia. Obviamente no lo vamos a decir en la habitación delante de sus padres ni nada por el estilo, pero sí hay que levantar bandera y consultarlo con el médico, incluso también con un trabajador social. ¿Okay? Así que la examinación de uñas, brazos, pies y todo eso, la examinación siempre se debe y se tiene que hacer. ¿Okay? Palpamos el pulso braquial, ustedes saben que es el que está delante del codo, y palpamos el pulso radial. Y ahí por un minuto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A contar el pulso por un minuto. Se estima la fuerza y coordinación de antebrazos, brazos y hombros, colocando, como está en la imagen, nuestros brazos en los hombros del paciente. Le solicitamos que los alce. Y también podemos hacer lo mismo en las manos del cliente o brazos. Colocamos nuestras manos y brazos encima de los del paciente y le solicitamos que los suba o los baje. Y nosotros vamos a crear un poco de resistencia para estimar si el paciente tiene fuerza. ¿Entendieron eso? Sí. Ok. La sensación, haciendo uso de este instrumento, que es bastante afilado, hay que tener mucha cuenta con eso. Vamos a solicitarle al paciente que cierre los ojos y vamos a ir pasando este objeto por el área de los brazos, las manos, hasta los hombros, y mientras vamos dando un toquecito, le vamos preguntando al paciente si lo siente. ¿Okay? Vamos para el área de los pulmones, que es el área de la espalda. Inspeccionamos pecho posterior y anterior, entiéndase que posterior es espalda, anterior es el pecho o el tórax. Palpamos pecho posterior y anterior, realizamos el frémito táctil de pecho posterior y anterior, auscultamos y observamos esa expansión simétrica. ¿Okay? Inspeccionamos observamos lo que es la espalda y la frente por si hay presencia de lesiones o traumas, incluso asimetría. Palpamos con ambas manos
El pecho posterior es comenzando más o menos desde el área del cuello hasta por encima del diafragma. Vamos, según como vemos en la imagen, vamos palpando y vamos tratando de sentir o notar si hay alguna presencia de masas o nódulos. Hacemos lo propio en la espalda. En la parte de atrás, vamos desde arriba, ahí la espalda la cubrimos hasta abajo, hasta el área lumbar, más o menos. Vamos tocando hacia abajo en esta misma posición en que están las manos en la imagen, vamos tocando hacia abajo. Haciendo ese mismo movimiento que les estaba explicando, también le vamos a ir solicitando al paciente que diga un número o una letra. Cuando vamos tocando, le solicitamos al paciente, diga el número 1. Mientras el paciente va diciendo 1, vamos tocando y lo que queremos es sentir esa vibración cada vez que tocamos. ¿Ok? Lo que está en esta imagen. ¿Qué queremos lograr con eso? Sentir esas vibraciones. Si no sentimos esas vibraciones, posiblemente el paciente está presentando algún proceso infeccioso en los pulmones, ya sea un edema pulmonar, un tipo de neumotórax. Eso no lo podemos determinar simplemente haciendo esta gestión. Eso también hay que hacer unas pruebas de laboratorio, etcétera, ¿verdad? Luego, haciendo uso del estetoscopio, auscultamos lo que es el pecho anterior y posterior. Posterior vamos, como se gusta la imagen, auscultando, colocamos el diafragma del estetoscopio y le solicitamos al paciente que respire profundo. Luego vamos al siguiente paso, que respire profundo, hacia abajo, hacia los lados y en todo el área, esto es todo el área del pulmón. ¿Ok? Igual en la parte del frente o la anterior. Colocamos el estetoscopio más o menos en esta área y vamos solicitando al paciente que respire profundo y escuchamos esos sonidos, que sean sonidos claros o si hay algunos sonidos como rales, que eso pues está ya en una presentación anterior, si hay wheezing, si notamos presencia de este otro sonido como si fueran, sí, eso es brisa, como un tipo de brisa que pueden ser los wheezing, rales y ronquido. Esa era la palabra que estaba buscando, ronquido. Eso es importante. Luego solicitamos al paciente que cuando respire profundo, observamos si esa expansión torácica se está dando del todo y de la manera correcta, ¿verdad? Principalmente si esa expansión se ve simétrica, ¿ok? Si se ve asimétrica, es posiblemente que uno de los pulmones haya colapsado. ¿Dudas? Preguntas. O también puede ser que incluso el paciente haya o esté presentando un tipo de cáncer pulmonar y hayan hecho una extracción o parte de extracción de ese pulmón, que es la lobotomía, si no me equivoco el término correcto. Si alguien lo sabe, me aclara. Una pregunta, ¿al paciente psiquiátrico también se le realiza este tipo de inspección? Sí, al paciente psiquiátrico, a todo tipo de pacientes se le puede hacer este tipo de examinación. Ya con el paciente psiquiátrico, pues ustedes saben que se tienen que hacer de otras estrategias de apoyo y yo entiendo que la estrategia más indicada, aclaro que el área de psiquiatría no es mi área de especialidad, yo siempre recomiendo al estudiante que para este tipo de paciente tu arma, por lo menos a mí me funcionó, es comunicándole todo lo que estás haciendo al paciente. No dejarle al paciente ningún tipo de duda. Yo creo que van a entender por qué. El paciente psiquiátrico tiende a ser más ansioso y si no le vamos comunicando, incluso también tenemos que medir nuestro tono de voz, la manera en que le hablamos, la actitud con la que le hablamos, porque tienden a ser pacientes un poco, pues, dependiendo del tipo de condición mental que esté presentando, pueden ser pacientes que se nos pueden tornar agresivos, ansiosos, depresivos. Y entiendo que el alma, o siempre recomiendo que tu alma va a ser educarlo y con un tono de voz suave, educándole qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo.
¿Entendieron esa parte? Sí. Vamos para entonces el área del corazón. Vamos a auscultar estos sonidos que son el lub-dub y estos sonidos, yo espero que lo puedan escuchar. Se supone que uno cuando está auscultando, ya sea el foco aórtico, el pulmonar, el mitral, que es el ápice del corazón más o menos, y la tricúspide, suene de esa manera. El S3 y el S4 pueden ser sonidos que se añadan y se escucha algo como... Esos sonidos podemos escucharlos si hay una dama embarazada, si hay algún tipo de... No todo el tiempo esos sonidos se escuchan porque hay alguna afección del corazón, ¿ok? Eso es importante aclararlo. Pero sí lo usual que debemos escuchar es el S1, S2, que es el lub-dub, que es bien similar a cuando estamos auscultando la presión. Bien similar. ¿Dudas, preguntas en cuanto a eso? No. Ok, continuamos. Vamos ahora para el área del abdomen. Inspeccionamos simetría y movimiento. Ocultamos los cuadrantes. Percutimos los cuadrantes. Palpamos superficial y profundamente cada cuadrante. Y realizamos la prueba de reflejo abdominal. Parte de esto ya lo vimos en detalle en la presentación, pero lo vamos a observar de nuevo. Observamos si hay presencia de lesiones, abultamientos, traumas, masas y depresiones. Auscultamos con el estetoscopio esos cuadrantes, el superior derecho, el izquierdo, el inferior derecho e izquierdo. ¿Recuerdan por qué primero auscultamos antes de palpar y percutir? ¿Alguien que me diga? Para evitar alterar los sonidos que vas a escuchar cuando percutes y palpas, puedes alterarlo. Correcto, muy bien. Así que vamos entonces a auscultar primero antes de percutir y palpar para que los sonidos que estemos auscultando sean los más fidedignos a lo que está transmitiendo el paciente. ¿Okay? Luego percutimos. Lo que queremos básicamente es escuchar que hay algún tipo de matidez o sonido mátido que sea indicativo de alguna inflamación, que sea indicativo de alguna obstrucción. Y también si el paciente presenta molestia o dolor, que es lo propio que vamos a hacer también cuando estamos palpando superficial y profundamente. Como les había dicho, les había mencionado cuando estábamos discutiendo la presentación del abdomen, puede ser que al tocar al paciente, el paciente no se queje de dolor, pero al hacer la palpación profunda, el paciente ahí se queje de dolor. O también puede ser que cuando estemos quitando nuestra mano, el paciente diga, ay, me duele. ¿Ok? Así que es importante que mientras estamos haciendo esta palpación superficial o profunda, estemos pendientes a los movimientos que estamos haciendo y a la queja del paciente. ¿Ok? Y la prueba de reflejo abdominal es básicamente utilizando un instrumento, ya sea un algodón o algún tipo de instrumento afilado como el que vimos para la sensación de las extremidades superiores. Lo pasamos por el centro del abdomen del paciente y observamos si el paciente tiene el reflejo o simplemente nos indica, ay, me hace cosquilla. Eso quiere decir que ahí hay reflejo o sensación. El paciente tiene sensación de esa área. Hay condiciones neurológicas que van quitando o van, sí, se va eliminando esa sensación en diferentes partes del cuerpo. Por eso, pues, de cierta manera se debería hacer estos tipos de prueba o examen físico para denotar si en efecto el paciente está perdiendo algún tipo de sensación. Vamos para el área inguinal. Se palpa el pulso femoral, se palpa la presencia de nódulos linfáticos y se realiza la prueba de la hernia.
El pulso femoral, ustedes saben que está básicamente cerca de esta área que estoy señalando aquí con el cursor. Esto lo pueden notar mucho cuando lo haga un médico en un área de operaciones, cuando son operaciones mínimamente invasivas. El médico primero comienza palpando ese pulso femoral porque por ahí es que va a comenzar mediante la técnica de Seldinger. Les exhorto a que lo busquen. ¿Cuál es esa técnica? Es bastante común en un área de operaciones. Ahí el médico va a introducir lo que es ¿cómo les podría decir? La palabra correcta no es un cable. Ahora mismo se me escapa la palabra correcta. Y este tipo de procedimientos se hacen para destapar arterias y venas, ¿ok? Que es la técnica de Seldinger. También se pueden introducir dispositivos pequeños por ahí, como lo que les expliqué del grafo aórtico. Cuando hay un aneurisma, pues el médico comienza esa operación palpando ese pulso para comenzar la técnica por ahí, ¿ok? Así que les exhorto a buscar lo que es la técnica Seldinger. Es S-E-L-D-I-N G-E-R, Seldinger. ¿Okay? Bastante común, y si les toca trabajar en un área en un área de sala de operaciones, va a ser común que la vean. No únicamente en esta área, también la pueden notar en el área de las carótidas, porque las carótidas también se utiliza para destapar esa área, esas arterias, perdón, braquial también. Ustedes deben saber que las arterias y las venas se tapan básicamente por el tabaquismo, o incluso también pueden ser condiciones ya genéticas o el consumo de mucha grasa. Y las arterias o venas tapadas pues provocan que no haya una oxigenación completa, e incluso se pueden perder hasta extremidades, porque al no haber oxigenación, esa extremidad, ese órgano, técnicamente muere, porque no hay oxigenación. Así que eso es bien importante y es una técnica sumamente común. Yo les puedo decir que diariamente en cada hospital hacen estas técnicas de 5 hasta 10 veces al día. Es bien común esto. Y finalmente se hace la prueba de la hernia, ejerciendo un poco de presión en el área donde estoy señalando en la imagen, que es el área inguinal, cerca ya sea del pene si es varón o de la vagina si es dama. Se oprime un poco y se le solicita al paciente o que haga que se va a sentar o que posa. Y ahí sentimos si hay algún tipo de presión o resistencia, que puede ser indicativo de la presencia de una hernia. No es lo que realmente lo confirma como tal, o se da por sentado que es una hernia. Pero nos ayuda por lo menos a explorar. ¿Dudas, preguntas hasta ahora con lo que hemos discutido? No. Ok, vamos entonces a las extremidades inferiores. Palpamos los pulsos popliteo, dorsal y tibial. Realizamos prueba de función motora y coordinación de las extremidades inferiores y realizamos la prueba de sensación en esas áreas. El pulso popliteo, ¿verdad?, es el que está señalando en la imagen, básicamente el que está en el área de la rodilla. El pulso dorsal, que es el que está en el pie, y el pulso tibial, que es el que está cerca de Aquiles, tendón de Aquiles. Realizamos la prueba de función motora y coordinación de las extremidades inferiores. Si el paciente ambula, le solicitamos, colocándonos a cierta distancia de él, que camine hacia nosotros y básicamente vamos a observar si hay coordinación o desbalance o balance al caminar. ¿Okay? Si el paciente no ambula, pues no hay forma de entonces estimar esto. La prueba de sensación, igual que con las extremidades superiores, con un objeto filoso sin lastimar al paciente, vamos a solicitarle que cierre los ojos y vamos a ir pasando este objeto por el área de las piernas y preguntando con cada toque si lo siente. ¿Okay? Vamos entonces a lo que es el examen neurológico. Hacemos la prueba de esterognosis y grafestesia, que ya lo vieron en el examen parcial 2.
hacemos el reflejo plantar y hacemos la prueba de reflejo de tendón profundo, ya sea en los bíceps, tríceps, radial, patelar o aquiles. Yo casi siempre enseño el patelar, más común que he podido observar. La prueba de esterognosia y grafestesia, pues ya ustedes vieron que la de esterognosia consiste en solicitarle al paciente que cierre los ojos y le colocamos un objeto común, preferiblemente o comúnmente una bola, y le preguntamos qué está tocando. Se supone que el paciente diga que es una bola. ¿Okay? Y la prueba de grafestesia, hacemos un movimiento circular o escribimos alguna letra en su mano, obviamente el paciente con los ojos cerrados, y le preguntamos luego qué escribimos en su mano. El paciente debe identificar correctamente. Si el paciente no identifica correctamente, hay un problema hay un problema neurológico que el paciente puede estar pasando. El reflejo plantar consiste también de, con un objeto punzante o una brochita, pasar la misma desde este punto hacia el frente, y lo que vamos a observar es si el paciente tiene reflejo o retrae ese pie o simplemente le causa cosquillas. Si observamos eso en el paciente, hay reflejo, hay sensación. Si no, obviamente pues no lo hay algún problema, ya sea en el área lumbar o incluso en la cabeza. Y la prueba de reflejos de tendón profundo consiste en, utilizando el martillo, así se le llama correctamente, el paciente sentado debe tener los pies al aire, no debe estar tocando el suelo. Se va entonces a golpear esa área de la patela y observamos si el paciente levanta el pie. Observamos si levanta el pie abruptamente o suavemente. Se supone que sea, si es normal, lo que se cataloga normal es que ese reflejo se vea un brinquito leve, pero si el reflejo se ve muy exagerado, también puede ser indicativo de que pudiese existir algún problema neurológico. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? No, al momento no. Aquí yo les di el enlace de un video, es bastante largo, pero es muy bueno. Básicamente resume o va específicamente a todo lo que yo les he estado hablando durante la presentación, y ahí lo pueden observar, que es mucho mejor, ¿verdad? Este tipo de, por decirlo así, de cosas, es mucho mejor verlo. Así yo te puedo dar todas las palabras, te puedo traer todas las jergas, pero sin imágenes y videos, o por lo menos ilustrándotelo, es bien difícil. Así que les exhorto a ver el video porque es muy bueno, es en español y está pero muy bien explicado. ¿Okay? Y básicamente de esa manera es que yo hago o he realizado este tipo de destreza en la universidad. En conclusión, un examen físico cefalocaudal puede tomar alrededor de 90 minutos, entiéndase hora y media. Eso es si va a ir desde la cabeza hasta los pies, y 90 minutos es para aquellos que ya son unos veteranos en este tipo de procesos. Incluso le puede tomar más. Ahora pues quizás puedan entender por qué no se hace en el hospital con cada paciente. Pues realmente no hay el tiempo. Se debe contar con el equipo completo y necesario, como guantes, algodón, diapasón, oftalmoscopio, otoscopio, depresores de lengua, alcohol, martillo, entre otros, ¿verdad? Como los que hemos ido viendo durante la presentación. Se debe brindar privacidad al paciente, eso es bien importante. Ustedes vieron que se destapa lo que es el área abdominal, se destapa lo que es el área inguinal, y es bien importante porque el paciente esté a solas con usted o en un área privada, que no haya otras personas observando, a menos que no sea familiar. También debemos, que no lo dice ahí, pero también se debe tomar en cuenta la temperatura, aunque ya hay ya eso pues en un área hospitalaria se nos escapa de las manos. Y se debe explicar cada paso de lo que se está realizando para motivar la confianza y cooperación del paciente. Esto es lo que vendría también aplicando lo que es el paciente psiquiátrico, abonando a la pregunta. Siempre es importante las medidas asépticas y la seguridad del paciente, ¿ok?
seguridad de baranda, seguridad de que no se caiga, seguridad de que no se vaya a marear, así que, y las medidas asépticas, pues ya ustedes las conocen, y últimamente hemos visto lo importante que siempre han sido esas medidas asépticas. Así que, si no hay dudas, preguntas, incluso de la asignación, también podemos volver a tocar lo que es la asignación. No. Como les mencioné al principio de la presentación, invité a Mara Calderón. Ella es tutora, ya tomó el curso conmigo. Si tienen dudas o preguntas, ella les puede ayudar como tutora para realizar la tarea. Es importante que esta tarea, nuevamente jóvenes, lo hagan lo más cautelosa posible, la hagan bien, porque esta tarea viene sustituyendo lo que se supone que hagamos en el laboratorio, y le voy a dar un valor de un 30% a la nota final, que es lo que va en la guía temática, pero en un principio le iba a dar un 20% y el examen final, pero decidí eliminar el examen final, ¿ok? Para que entonces hagan la tarea. Básicamente, la tarea es portada, tabla de contenido, introducción, y el contenido es todo lo que yo he discutido con ustedes aquí. Así que básicamente pueden utilizar estas mismas referencias al final. ¿Okay? El email de Mara, si ella lo pudiera decir para que los estudiantes puedan tomar notas. Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos, primeramente. Espero que todos, ¿verdad? ¿Me pueden oír? Sí. Ok. Pues mi correo electrónico es mcalderon6585@stu.nuc. Repito, mcalderon6585@stu.nuc. Mis horarios actualmente, yo estoy los martes y los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, pero tengo estudiantes, ¿verdad? Que yo casi siempre termino dándole tutoría hasta las 8 por cuestión de que, pues si trabajan, si tienen alguna situación, pues yo tengo un horario un poquito más flexible, pero cualquier cosita, cualquier duda que tengan, pueden contactarse conmigo, yo programo una cita y los contacto vía Teams. O sea que no se usan otras aplicaciones, se usa el formato que pide la universidad, que es Teams, y así tienen más accesibilidad al material. Gracias, Mara. De nada. Gracias, Mara. Bueno, jóvenes, yo voy a tratar de el video, ahora lo voy a hacer público para que los compañeros que los quieran volver a ver o no pudieron asistir lo vean. Sé que está habiendo problemas para verlo. Por eso estoy tratando de pasarlo a lo que es Google Drive y también a YouTube. Pero ya esas últimas dos opciones van a estar disponibles mañana, ¿está bien? Porque quien me lo hace es un compañero y como que no los quiero molestar a esta hora. Pero nada, ya mañana van a tener eso. Sabes que ustedes ya han visto que yo les escribo un email a todos, les copio los enlaces. Así que si quieren nuevamente ver el video, pues lo van a tener disponible ya mañana en esos otros medios. ¿Está bien? Si no hay dudas ni preguntas, voy a dar entonces por terminada nuestra reunión. Les agradezco que hayan asistido. Aquellos compañeros que no pudieron asistir, si ustedes conocen alguno, déjenles saber la información. No lo había dicho antes, ¿verdad? Lo voy a decir ahora. Pueden trabajar el trabajo, valga la redundancia, en pareja. ¿Está bien? Pueden, si ya algunos de ustedes se conocen o quieren trabajarlo en pareja o hasta en grupos de 3, lo pueden hacer. ¿Está bien? Importante, un solo trabajo con todos los nombres identificados. ¿Está bien? Así que tienen esa opción. Nada, jóvenes, que descansen. Gracias por asistir. Estaremos entonces comunicándonos ya la próxima semana. Así que si Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Cualquier otra duda me escriben al email. Que descansen.